la voz de los que no tienen voz. Vamos a un contacto nacional. Y este momento nos acompaña ya el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre un tema que nos ha tenido a los ecuatorianos en una discusión y con interpretaciones diversas por varios abogados en el país, colectivos, partidos políticos, pero ya la Corte Constitucional con esto avaló la prohibición del uso de celulares al momento de votar en esta segunda vuelta electoral. Todos los dispositivos celulares electrónicos al votar en esta segunda vuelta electoral este 13 de abril no podrán ser utilizados al momento del voto, únicamente en ese momento. Con 8 votos a favor y 1 salvado, se determinó que no restringe ni limita el derecho al sufragio. Esto es lo que dijo la Corte Constitucional. Pero precisamente para ampliar mucho más esto y que quede muy claro para el electorado ecuatoriano, está el doctor Quintana. Ismael, muy buenos días. ¿Cómo podemos interpretar toda la resolución y el análisis que hace la Corte Constitucional frente al proceso de elecciones que vamos a tener ya este próximo día, domingo 13 de abril, aquí en el país? Buenos días. Bueno, buenos días, don Rubén. Un abrazo para usted y, por supuesto, un saludo para la audiencia de W Radio. Bueno, yo creo que de la Corte esperábamos algo más de claridad en la decisión. Es decir, eh, yo en esta ocasión empiezo discrepando un tanto con usted en el sentido de que la Corte no ha dejado claro ningún aspecto de lo que debería ocurrir con la implementación de esta resolución del Consejo Nacional Electoral. Si usted revisa el voto de mayoría, la Corte ni siquiera ha tenido el valor de decir que desestima la demanda de inconstitucionalidad. La Corte lo que ha determinado es que esa resolución del Consejo Nacional Electoral está sujeta a una constitucionalidad condicional, es decir, que se entenderá constitucional su contenido y su aplicación siempre y cuando sea aplicada e interpretada por quienes correspondan, que fundamentalmente va a ser los órganos de la función electoral, conforme los parámetros establecidos en esta sentencia. Y yo creo que la decisión de la Corte hay que dividirla en dos, precisamente porque hay un mar de contradicciones en los argumentos de la magistratura. Por un lado, el voto de mayoría concluye, sin ofrecer mayor argumentación, que la resolución no viola el derecho de libertad consagrado en el artículo 66-29, letra D de la Constitución, y tampoco entra a hacer un análisis sobre la libertad de expresión, aunque la Corte reconoce que el acto impugnado tiene o genera un problema o riñe con el derecho de libertad de expresión. La Corte avala, a mi modo de ver, dejando de lado todos los precedentes que hasta este momento había emitido en cuanto a reserva de ley en la tipificación y el establecimiento de infracciones, avala que el Consejo Nacional Electoral lo haya hecho mediante una resolución señalando que no se trata, a juicio de la Corte, de la tipificación de una infracción, sino que realmente esta es una resolución que a juicio de la Corte el Consejo Nacional Electoral habría emitido con un carácter o con un objetivo operativo, es decir, para instrumentar el desarrollo del proceso nacional electoral, y dice la Corte bajo la competencia que le entrega el artículo 219 de la propia Constitución en lo que tiene que ver con esta, dice además la Corte, muy amplia potestad reglamentaria de la que goza el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a juicio de la Corte no hay ningún problema en que el Consejo Electoral, por la vía de la remisión o de la extensión, haya tipificado una infracción de carácter electoral en una resolución, algo que no solo según la Constitución, sino según variada jurisprudencia de esta misma Corte Constitucional, no se puede hacer porque para eso se requiere ley, y lo ha dicho específicamente en el caso de las infracciones electorales, ley de carácter orgánico. Parece que en este caso esos precedentes quedan de lado, y la Corte termina concluyendo que efectivamente al ser no un instrumento sancionador, sino un instrumento operativizador del proceso electoral, tiene la finalidad de proteger el voto secreto.
Entonces, en buen romance, el ciudadano con esta sentencia puede el día domingo 13 de abril tomarle fotografía a su voto o utilizar un aparato dispositivo o teléfono celular entre que le entregan la papeleta al elector, vota y la deposita en la urna, la respuesta es no, no lo puede hacer. Lo ha ratificado en el señalamiento, en la sentencia de ayer, la Corte Constitucional con un argumento que me parece absolutamente forzado, don Rubén, al sostener que el hecho de que usted fotografíe el voto o que usted exponga la papeleta para la Corte, eso supondría un acto de proselitismo político. Y ahí es donde yo encuentro una contradicción, porque si para la Corte el fotografiar el voto o el utilizar cualquier aparato dispositivo para hacer público el voto, que a juicio de la Corte es secreto, eh, entonces no hacía falta implementar la resolución del Consejo Electoral, porque resulta que el artículo 292 ya contempla la prohibición para nosotros los electores de hacer cualquier clase de proselitismo político el día de la elección. Entonces, con mucha más razón, la Corte pudo haber determinado que no hacía falta implementar esta resolución, porque si acaso alguien exterioriza o manifiesta su voluntad de hacer público por quién votó o fotografía su voto y lo difunde en redes sociales, es una manera de hacer proselitismo político, en cuyo caso entonces el ciudadano se expone a la sanción del 10% del salario básico unificado conforme se establece en el 292 del Código de la Democracia. Si hubiese dicho eso, la Corte habría sido suficiente. Pero avalar la tipificación de una infracción mediante un reglamento o mediante una resolución es algo, digamos, que desdice o contradice lo que la Corte Constitucional había sostenido sobre la reserva de ley en materia sancionatoria. Pero lo más curioso de la sentencia, y con esto concluye esta parte, don Rubén, es que la Corte dice, bueno, si bien entonces la resolución del Consejo Nacional Electoral, específicamente el artículo 1 de esa resolución, se entenderá conforme a la Constitución, esa aplicación está sujeta a las siguientes condiciones. Entre esas condiciones, la Corte dice que cualquier régimen sancionatorio o la imposición de cualquier sanción para el ciudadano que fotografíe su voto o que utilice cualquier aparato dispositivo en el momento de la votación, deberá, dice la Corte, observar los principios de legalidad, de reserva de ley en materia sancionatoria y de proporcionalidad y en general las garantías del debido proceso. Ahí es donde se presenta la mayor contradicción, porque ¿cómo va a poder el Tribunal Contencioso Electoral sancionar el cometimiento de una infracción electoral que no está tipificado en la ley? Y eso lo dice, si usted ha revisado, el voto salvado de la jueza Cárdenas. Dice, pero ¿cómo me puede decir semejante contradicción? Es decir, ¿cómo me puede decir que es posible sancionar a un ciudadano sin que esa conducta esté tipificada en la ley, como exige el artículo 76.3 de la Constitución? Pero luego usted me diga, pero si el ciudadano comete la conducta descrita en esta resolución, le tiene que sancionar garantizando la aplicación del principio de proporcionalidad, que es algo que la Corte no entra ni siquiera a analizar. Y ya le voy a explicar a qué se refiere esto de la proporcionalidad. Y luego observándose la reserva de ley y la legalidad en materia sancionatoria. Es una contradicción. Entonces, el problema operativo práctico que se va a producir a partir de esta sentencia es que si bien se mantiene vigente la resolución del Consejo Nacional Electoral, si bien la prohibición de fotografiar el celular sigue en pie, las sanciones que se deberían aplicar en estos casos, que según ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, serán las establecidas en el artículo 279, número 12 de la Ley Orgánica Electoral, es decir, una sanción por remisión, es decir, una interpretación extensiva en materia sancionatoria, algo que no está permitido por la Constitución. Pero bueno, es decir, me va a aplicar una sanción tipificada en la ley para una infracción que no está tipificada en la ley. Eso es claramente violatorio de esos tres principios o garantías del debido proceso que la Corte dice que se van a tener que respetar en el proceso sancionador. Entonces, en buen romance, ¿puede tomar la foto? No, no la puede tomar ciudadano, pero si la toma, la Corte ha dicho que no le pueden sancionar. En el fondo, termina tomando la foto y si no, no puede sancionar.
lo mismo que nada, No Ismael. pasa nada. Efectivamente, por eso es que la Corte no aborda el problema en específico. A mí me parece, y en esto yo concuerdo con el voto salvado de la jueza Cárdenas, este no era un caso muy difícil, y lo hablábamos con usted el otro día, me parece también que tuvo la gentileza de invitarme. Eh, Aquí habían dos cosas, o dos problemas jurídicos a dilucidar, no más. Lo que pasa es que cuando queremos jugar a quedar bien con Dios y con el diablo, que es lo que está haciendo la Corte en esta sentencia, pues bueno, caemos en tibiezas. Aquí había que dilucidar dos temas. Uno, ¿se puede tipificar una infracción en una resolución, es decir, en un acto normativo de carácter inferior a la ley? Esa era la primera cosa que la Corte tenía que responder y no la responde con solvencia. Se da las vueltas, entra a analizar el secreto, el voto secreto. Si aquí nadie argumentaba que la resolución viola el carácter de secreto del voto. Nadie decía eso. Aquí la Corte tenía que verificar sencillamente si el Consejo Nacional Electoral, a guisa de potestad reglamentaria, podía tipificar en una norma inferior a la ley una infracción. ¿Qué dice la Constitución? Que eso no es posible porque se requiere de ley. ¿Qué dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Que no es posible porque se requiere de ley, que la conducta sea expresamente descrita en la ley. ¿Ya? Y problema número dos, la proporcionalidad de la sanción. ¿Cómo es esto de aplicar una sanción por remisión? Es decir, eh, será sancionado con la pérdida o suspensión de los derechos políticos y además una multa pecuniaria que puede ir entre los $9,200 y los $32,000, el ciudadano que utilice el teléfono celular o cualquier aparato dispositivo para fotografiar el voto durante el ejercicio del sufragio. Eso es lo que nos está diciendo el Consejo Electoral. Es decir, una sanción absolutamente desproporcionada. Y eso es fácilmente comprobable. Por ejemplo, don Rubén, si yo el próximo domingo 13 de abril acudo al recinto electoral en el que me corresponde votar, portando un arma, ¿con cuánto me sancionan según el artículo 292 de la ley electoral? Con el 10% del salario básico unificado, $47. Esa es la sanción. ¿Para quién? Ojo, porta un arma. Si yo acudo en estado etílico al recinto electoral, ¿con cuánto me sancionan? Con el 10% del salario básico unificado. Si yo hago actos de proselitismo político, que según la Corte serían o abarcarían el hecho de tomar fotografía del celular, es decir, siguiendo el argumento de la Corte, entonces esa infracción ya está tipificada en la ley y ya no era necesario entonces implementar ninguna resolución creando una conducta adicional porque la Corte dice, me parece que es el párrafo 68, 69 del voto de mayoría, dice con claridad que aquí se manifiesta la protección del secreto al voto porque el ciudadano elector que fotografía su voto en el momento del sufragio y que luego lo difunde, por ejemplo, a través de redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, lo que sea, podría, dice la Corte, estar incidiendo en la decisión de aquellas personas o que están indecisas o que todavía no han acudido a las urnas. Entonces la Corte dice, usted es tan libre de difundir su voto, de hacer público por quién votó, pero hágalo después de las 17 horas en que se cierra la jornada electoral. Es decir, la Corte entiende que ese es un acto de proselitismo político que, insistió don Rubén, entonces ya estaba tipificado como infracción en el artículo 292 de la ley electoral. ¿Cierto? Entonces, la Corte ni siquiera toca el tema de la proporcionalidad de la sanción. Es decir, hacer ese ejercicio o haber hecho el test de proporcionalidad respecto de esta sanción que pretende aplicar el Consejo Electoral, que se refiere a que se sanciona con esa multa, sobre todo, a quien incumpla de manera general resoluciones o decisiones del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, me parece a mí absolutamente desproporcionado. Es decir, me sale más barato ir portando un cuchillo o una pistola al recinto electoral que sacar mi teléfono celular y fotografiar el voto, porque la multa más baja que le van a poner a quien lo haga, por eso mi recomendación es, ciudadano, no lo haga, ni siquiera como un acto de rebeldía o de desafío, porque a la larga la decisión del CNE está en pie, podemos discrepar con la decisión del CNE, pero la decisión está vigente y hay que respetarla, ¿ya? Entonces, me sale más barato portar el arma que fotografiar el voto, porque si fotografío el voto, la multa mínima que me va a caer es de $9,000, don Rubén. Entonces, lo que la Corte termina diciéndonos es,
Ojo, si usted fotografía el voto, comete infracción porque eso es una especie de proselitismo político. ¿Ya? Pero si usted comete esa infracción, no le van a poder sancionar porque la infracción no está tipificada en la ley y la Corte ha dicho que para sancionar al ciudadano infractor se debe respetar legalidad, reserva de ley y proporcionalidad en materia sancionatoria. Entonces, el dolor de cabeza que se viene será para el Tribunal Contencioso Electoral, que yo creo la va a tener prácticamente imposible para sancionar al infractor. Bueno, escuchando todo el argumento legal, Ismael, complicado, complejo, o sea, la verdad es un tema de dimes y diretes. Y un dolor de cabeza para el elector que de pronto, digamos que va una persona y quiere decir, ok, me declaro en rebeldía, tomo la foto, me notifican porque llega la notificación y de ahí vendrá un proceso largo que tendrá que pasar un dolor de cabeza, contratar un abogado para que le defienda, o sea, le va a salir también caro al individuo o a la persona que cometa el tema de querer tomar una fotografía, Ismael, o sea, simple y llanamente, y además serán procesos largos, engorrosos para la persona. Sí, yo por eso, a ver, nunca voy a recomendarle al ciudadano, ni siquiera a guisa de este famoso derecho a la resistencia, incumplir las decisiones de autoridad competente. Ya se ha discutido, se ha sometido a un examen de constitucionalidad la resolución del Consejo Electoral. La Corte, contrario a lo que muchos esperábamos, yo me incluyo en ese grupo de personas porque pensé que la Corte iba a ser coherente con su línea jurisprudencial, no lo ha sido, don Rubén. Por lo tanto, mala tos le siento a esta magistratura. Eh, pero finalmente la decisión de la Corte hay que respetarla. Y la decisión de la Corte ha sido avalar la constitucionalidad, aunque condicionada a los señalamientos que hemos conversado con usted en esta entrevista. Pero finalmente la Corte ha dicho que no hay problemas de constitucionalidad en esa resolución. Y podemos aquí, entre los abogados y los colegas constitucionalistas, sentarnos a discutir y hablar del principio de legalidad y seguirle dando la vuelta al churro y decir, sí, el Consejo Electoral está tipificando una infracción en un reglamento, eso no se puede hacer. No, no se puede hacer. Pero la Corte ha dicho, en este caso específico, que eso sí se podía hacer y que eso es constitucional. Entonces, mi consejo para el elector es no se exponga, ni siquiera a pretexto de rebeldía, de una actitud desafiante, del ejercicio del derecho a la resistencia. No, la resolución está vigente. Hay un mecanismo que ha dicho el Consejo Electoral que va a implementar para sancionar a quien fotografíe su voto y no se exponga, porque la realidad es que el que sale perdiendo aquí es el elector, el ciudadano que probablemente por el desconocimiento o por el comentario que hacen otros colegas en redes sociales, yo leía a un colega que decía, bueno, es que tras de este proceso, usted sí puede fotografiar el voto y no pasa nada. No, no, la Corte ha dicho que no se puede hacer. La Corte ha dicho que eso es un acto de proselitismo político y eso está sancionado, ha dicho la Corte. ¿Ya? Ahora, no entremos nosotros como electores en este cálculo de decir, híjole, es que como yo le escuché el otro día a Quintana que dijo que no le van a poder sancionar, entonces yo fotografío el voto. No, estamos en Ecuador, donde lo imposible es lo probable. Y lo más probable es que si usted fotografía su voto, va a haber alguien de la Junta Receptora del Voto que le va a estar espiando, que le va a estar chequeando, y que donde le pesquen fotografiando el voto le van a entregar una boleta. Y con esa boleta se iniciará en su contra un procedimiento contencioso electoral para sancionarle. Y le advierto, la sanción no es mínima, la sanción es harto grave. Lamentablemente la Corte no entra a analizar este tema. Entonces la Corte no ha dicho que la sanción que se pretende aplicar es desproporcionada. Por si acaso la Corte no ha dicho eso. Ha dicho que se tiene que observar el principio de proporcionalidad al momento en que se pretenda la sanción, pero no ha dicho que la pretensión del Consejo Electoral es inconstitucional. Entonces, ojo, si usted fotografía el voto, se expone a una multa que mínimamente superará los 9.200 dólares y que dependerá del buen criterio juicio de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral que finalmente determinará cuál es la gravedad de la infracción y sobre la base de eso determinarán el monto, pero lo mínimo son más de 9.000 dólares, 9.200 dólares que yo creo que no están detrás de la puerta. Y usted añade algo más, se tiene que defender. Y para defenderse necesita en ese caso, dice el reglamento de trámite de expedientes del TCE,
contratar un abogado patrocinador. Entonces, lo mejor es evitar eso, evitar las novelerías de la fotografía del voto, evitar difundirlo en redes sociales, porque eso está proscrito según el dictamen según la sentencia de la Corte Constitucional, y que mantengamos nuestro voto en secreto. Probablemente, como ha dicho la Corte, lo puede difundir, lo puede hacer público luego de las 5 de la tarde en que concluye la jornada electoral. Eso es lo único certero que tenemos. Pero sobre el régimen sancionatorio, la opacidad es absoluta, Rubén. Ahora, Ismael, frente a lo que usted indica, nos ha quedado sumamente claro. Más bien hay que evitar un verdadero dolor de cabeza. Se pronuncia la Corte sobre, por ejemplo, cómo va a ser el tema de capacitación a los ecuatorianos, porque usted sabrá, habrá mucha gente que de pronto no conozca lo que estamos hablando. No podemos decir todo el mundo sabe. No, no. Habrá mucha gente. Le pone alguna condición al Consejo Nacional Electoral para que pueda hacer una campaña de difusión mucho más amplia sobre estas implicaciones. Bueno, en el fallo al final le dispone la difusión inmediata del contenido de esta sentencia para la ciudadanía. Ahora, vea, don Rubén, con los argumentos de la Corte, mejor no aclare que oscurece. Vea, ayer algunos colegas, y yo también, comentábamos o hacíamos alguna apreciación inicial en redes sociales respecto de este fallo. Y yo, por ejemplo, hoy revisaba en la mañana los comentarios de la gente y mucha gente que incluso leyendo la sentencia está confundida. Usted puede ver que el comentario de la gente es, entonces, ¿qué hago? ¿Puedo o no puedo tomar la foto? ¿Me van o no me van a sancionar? ¿Por qué pasa esto, don Rubén? Porque la Corte no ha tenido, perdón que se lo diga de esta manera, pero no ha tenido los pantalones de tomar el toro por los cuernos, de abordar los problemas jurídicos que debía abordar y de resolver sin pensar en los cálculos políticos. O sea, esta Corte hace rato que dejó de ser lo que muchos decían que el último bastión de institucionalidad de este país. Yo creo que mucha expectativa hay de cierto sector de la ciudadanía. Yo ya no tengo esperanzas en esta Corte, ni en esta ni en la que venga, don Rubén, porque me parece que lejos de ser jueces constitucionales, son activistas políticos y activistas sociales con toga. Eso es lo que son los miembros de la Corte Constitucional. No hay otro calificativo que yo le pueda dar para alguien que falla de manera tan tibia en esta sentencia. Y como usted dice, este fallo era trascendental. Más allá del resultado de la decisión, la Corte podía decir que era inconstitucional, como podía decir que no es inconstitucional, que es lo que en su castellano mal utilizado en la sentencia trata de decirnos. ¿Ya? El problema es que aquí hay una sanción que le pueden imponer al elector y que no es poca. Entonces el elector necesitaba certeza, necesitaba claridad, certidumbre respecto de esta cuestión que además apareció a última hora. Incluso un observador electoral de la Unión Europea en una entrevista decía el otro día que esta regla del juego se implementó apenas, digamos, ya cuando había arrancado el partido y que eso le había llamado la atención incluso a la observación electoral de la Unión Europea. Solo a la Corte no le ha llamado la atención el tema. ¿Ah? Entonces, ya, más allá del resultado, estamos ahora, viernes 4 de abril. La elección es de este domingo al próximo. El silencio electoral arranca el próximo jueves. Y la Corte pretende que una sentencia mal redactada, oscura, ambigua, confusa, se difunda a 13 millones y pico de electores a apenas 6 o 7 días de cerrarse la campaña electoral. Bueno, ya veremos el resultado de este jugueteo, de este cálculo político en el que entrado la Corte sobre este tema, porque yo pienso que no van a ser pocos los ciudadanos que el próximo 13 de abril pretendan sacar su celular o cualquier aparato o dispositivo y pretendan fotografiar su voto y ese rato es más, difundirlo como suele ocurrir en redes sociales. Vea, ¿qué corona tienen, por ejemplo, los políticos cuando van a las urnas, votan y luego salen a las cámaras y enseñan su papeleta? ¿Cuál es la diferencia entre ese ejercicio de difusión del voto personal de lo que hace una persona cuando fotografía? Yo, por si acaso, no he sido de aquellos, nunca he sido partidario de andar novelereando con el voto. El voto es secreto y el voto lo sabe usted. Y si luego lo quiere comentar con sus amigos y familia, lo hace.
Pero esto de andar difundiendo en redes sociales a mí no me parece, ¿ya? Pero eso se llama libertad de expresión, que es algo que a la Corte se le ha pasado por encima, ¿ya? Entonces, hay todavía mucha oscuridad. Yo creo que la Corte se va a ver obligada en los próximos días a emitir un auto de aclaración y ampliación a esta sentencia para efectos de que el ciudadano tenga absolutamente claro si es que le van o no le van a poder sancionar. Porque aquí lo único que está claro es que usted no puede tomar la foto, que usted no puede utilizar el celular entre que le entregan la papeleta y usted la deposita en la urna. Eso es lo único que está claro. Pero la consecuencia jurídica de serlo, eso es lo que no está para nada definido en la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, yo que gano con que usted poéticamente me diga en el fallo que a partir de la notificación de esta sentencia, el Consejo Electoral tiene la obligación de hacer una amplia campaña de difusión del contenido de este fallo y de hacerlo inmediatamente para que el ciudadano se entere. Si el fallo, en vez de aclarar, oscurece y confunde. Yo para eso prefiero quedarme con las directrices que ha dado en el protocolo que ya está implementando el Consejo Nacional Electoral, que está absolutamente claro. Usted, ciudadano, puede ir con su teléfono celular, su computadora, su tablet o cualquier aparato electrónico a la junta receptora del voto. Sí, lo puede cargar en su mochila, lo puede cargar en su bolsillo, donde quiera. El miembro de la junta receptora del voto, un policía o un militar, le pueden requisar sus pertenencias y si le encuentran computadoras, tablets o teléfonos, ¿se lo pueden retirar? La respuesta es no. Eso al menos dice también el fallo de la Corte y lo ha dicho el Consejo Electoral. Eso no va a pasar. Luego, cuando usted entrega su cédula al miembro de la junta receptora del voto y el miembro le entrega las papeletas o la papeleta en este caso, puede, mientras usted recibe la papeleta, se traslada al biombo a marcar la papeleta y depositarlo en la urna, que dura 1 minuto máximo. ¿Utilizar su teléfono celular, tablet, computadora o cualquier aparato dispositivo? La respuesta es no. No lo puede hacer. Está prohibido. Y esa prohibición ha sido avalada por la Corte Constitucional. Hasta ahí. Eso es lo que tenemos. Entonces, mi recomendación es siga esas instrucciones, ciudadano elector, para que se evite entrar en un campo minado, que va a ser la incertidumbre y la arbitrariedad. Porque el bacán del barrio que pretenda desafiar esta decisión, que, insisto, ha sido de algún modo, mamarrachamente, pero avalada por la Corte Constitucional, se expone a una sanción que, insisto, no es chistosa. Entonces, si quiere evitarse eso, que es la incertidumbre, que es la arbitrariedad, que además económicamente va en perjuicio del elector, no utilice por 1 o 2 minutitos el teléfono celular. Aguántese las ganas y cuando salga del recinto electoral, pues cuéntele a todo el mundo si usted quiere, porque eso se llama libertad de expresión. Cuéntele a todo el mundo por cuál de los dos candidatos votó. Pero mientras usted recibe la papeleta y la deposita en la urna, el voto es suyo, el voto es secreto. Le agradezco, Ismael. Clarísima su explicación en esta mañana. Un abrazo, un buen fin de semana. Igual, don Rubén, un abrazo y gran fin de semana. Gracias, ha sido el doctor Ismael Quintana. Clarísimo. La decisión de la Corte es que usted no puede fotografiar el voto. ¿Para qué? ¿Para qué se va a meter en problemas? Yo creo que es infructuoso. Además, mañana entrar en un conflicto. Digamos que no paga los 4,000, pero ¿cuánto va a tener que pagar al abogado? ¿Cuánto tiempo va a tener que demorarse? Eso le va a significar harta plata. ¿Para qué? Más bien, como dice el doctor, ahórrese ese tiempo. No se complique la vida, son 2 minutos, vaya con su celular, guarde en el bolsillo, ejerce el derecho al sufragio y pare de sufrir. Con eso nos evitamos cualquier problema. Vamos a la pausa, 7:39 minutos. Al volver nos acompaña ya el jefe de la Guardia Ciudadana. Sé parte del radar informativo de la W, haciendo tus denuncias al 095 883 1648 con fotografías y videos. Comunícate con denuncias WhatsApp de la W, la forma más efectiva de que los problemas de tu comunidad lleguen a las autoridades respectivas. Síguenos en 90.1 y nuestras redes sociales W Radio EC. Sé parte de la nueva tendencia, denuncias WhatsApp.